Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Verónica Estrada Trejo y en este video quiero compartir lo que aprendí sobre la unidad uno y la unidad 2 de teorías y sistemas de la psicología. Al principio, cuando comencé a leer estos temas, sentí que había muchísima información, nombres de autores, teorías, fechas y conceptos que parecían no tener conexión, pero poco a poco me di cuenta de que detrás de cada teoría hay una forma distinta de entender al ser humano. Y eso fue lo que más me atrapó. Empecé a mirar la psicología no como algo únicamente académico, sino como una parte de conocerme a mí misma. Cada corriente me hizo pensar en mis propias emociones, mis reacciones, mis pensamientos y en cómo ha llegado a ser la persona que soy hoy. Y fue ahí donde comprendí que no se trataba solo de memorizar teorías, sino de encontrar reflejada en ellas, porque al final la psicología habla de nosotros, porque sentimos, porque pensamos lo que sentimos, lo que pensamos de qué, de por qué actuamos de ciertas maneras. Y como nuestra experiencia va formando lo que somos, mi intención en este video no es simplemente explicar el contenido, sino compartirlo, lo que significó para mí y cómo lo conecté con mi propia vida y mi forma de ver el mundo. El nacimiento de la psicología. La psicología no empezó como ciencia, sino como parte de la filosofía. En este inicio pensamos, en este inicio, pensadores como Platón y Aristóteles reflexionaban sobre el pensamiento y el conocimiento de preguntas como ¿qué hay hasta hoy? Seguimos tratando de responder qué somos, de dónde vienen nuestras ideas, por qué actuamos como actuamos. Ellos no realizaban experimentos, sino que usaban la razón para intentar comprender la mente humana. Con el tiempo, el interés por entender al ser humano pasó también a la biología. Los científicos empezaron a investigar el cerebro, los nervios y el cuerpo para descubrir cómo se conectan con nuestras emociones y pensamientos. Este cambio marcó un paso importante, ya que se trataba solo de imaginar, sino de observar y medir. Finalmente, en 1879, Willer Wundt abrió en Alemania el primer laboratorio de psicología. A partir de ese momento, la psicología empezó a ser reconocida como una ciencia para mí. Eso simboliza el momento en que los seres humanos decidimos intentar medir lo invisible, la mente, lo que sentimos, los sentimientos, los sueños, y eso me parece profundamente hermoso, porque muestra nuestros deseos de entendernos a nosotros mismos. Primera corriente, ¿cómo explicamos la mente? El estructuralismo. Desarmemos la mente. Cook y Titchener creían que para entender la mente había que analizarla por partes, pero ¿quién desarma una máquina para ver cómo funciona? Ellos buscaban descubrir los elementos básicos de la conciencia. Sensaciones, emociones y pensamientos eran una visión analítica, como casi como si cada emoción se pudiera descomponer en piezas. En mi vida muchas veces he hecho eso sin darme cuenta, pero me siento triste. Trato de analizar por qué. Pienso en qué sentí en mi cuerpo, qué recuerdo me vino a la mente o qué palabra me dolió.
Intento desarmar el sentimiento para comprenderlo, igual lo que hacía el estructuralismo. Este enfoque me enseñó que aunque no siempre logremos entender nuestras emociones completamente, detenernos a analizarlas, nos ayuda a conocernos. A veces el simple hecho de mirar hacia adentro con curiosidad nos da claridad y calma. Funcionalismo. ¿Para qué sentimos lo que sentimos? El funcionalismo impulsado por William Gould, por William James, planteó una idea distinta. No basta con saber cómo funciona la mente, sino para qué nos sirven nuestras emociones y pensamientos. Según él, cada sentimiento tiene una función adaptativa. Sobrevivir. Yo lo entendí cuando me di cuenta de que mi ansiedad antes de una explosión no era algo malo, sino una forma en que mi cuerpo se preparaba para rendir mejor. Esa sensación de nervios es en realidad una señal, la que me importa lo que voy a hacer. Así aprendí que las emociones no están dadas, no están para molestarnos, sino para ayudarnos. El funcionalismo me hizo ver que incluso el miedo o la tristeza tiene un propósito y que si los escuchamos pueden guiarnos hacia nuestro bienestar. Conductismo, aprendemos por lo que vivimos. Después vino el conductismo con autores de John Watson y B. F. Skinner, quienes dijeron que lo importante no era lo que pensábamos, sino lo que hacemos. Para ellos, la conducta es lo que puede observarse y medirse. Y el aprendizaje se da a través de la repetición, la recompensa y el castigo. Yo no veo cosas simples, aprendí a ser responsable, porque cuando cumplía con mis tareas, mi familia confiaba en mí. Ese reconocimiento se convirtió en una forma de esfuerzo positivo para moldear mi conducta. El conductismo me enseñó de muchas de las cosas que hacemos no son casuales, se forman a base de nuestras experiencias, en cómo nos trataron y en qué recompensas recibimos. Todo comportamiento tiene una historia detrás. Gustan, la mente ve totalidades. La Gestalt, que significa forma o configuración en alemán, nos enseña que la mente no percibe las cosas por partes, sino como todo. Los psicólogos de esta corriente, como Kotler y Wertheimer, mostraron que nuestra mente organiza en realidad de forma global. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción que nos gusta, nos analizamos nota por nota. Simplemente la sentimos completa. Lo mismo pasa con la vida. No podemos entenderla si la fragmentamos porque todo está conectado. Esta idea me marcó mucho porque me ayudó a entender que no todo se debe analizar. Hay momentos, emociones y personas que solo deben vivirse. La mente y el corazón a veces comprenden más cuando dejan de dividir. Humanismo. Todos podemos crecer. El humanismo con autores. El humanismo
con autores Carl Roger y Abraham Maslow, surgen como una corriente optimista y es esperanzadora. Ellos creían que todo el ser humano tiene la capacidad de crecer, sanar y alcanzar su máximo potencial. Si recibes amor, comprensión y apoyo. Esta división me tocó profundamente, me hizo pensar que aunque hayamos vivido las cosas difíciles, no estamos condenados a repetir nuestra historia. Siempre podemos transformarnos si encontramos un entorno que nos permita ser auténticos. El humanismo me recordó que cada persona tiene dentro de sí una semilla de cambio. A veces solo necesitamos un poco de comprensión para florecer. El cognitivismo. El cognitivismo, la mente es constructora. En el cognitivismo, la psicología dio un giro hacia entender cómo pensamos, recordamos y aprendemos. Esta corriente sostiene que la mente no copia la realidad, sino que la interpreta. No somos grabadoras, sino constructores de significado. Yo lo comprobé cuando aprendí a cocinar. Al principio seguía las recetas al pie de la letra, pero luego, con el tiempo, comencé a hacer cambios, probar nuestros ingredientes y crear mis propias combinaciones. No repetí, recreé. El cognitivismo me enseñó que aprender no es acumular datos, sino darle sentido. Aprender es transformar la información en algo que tiene significado para nosotros. ¿Hasta qué punto la psicología había explicado cómo observamos, cómo aprendemos y cómo sentimos? Pero aún faltaba algo ¿qué pasa qué pasa con lo que callamos? Ahí aparece Sigmund Freud con una nueva mirada que cambiará a la psicología para siempre. Eh, bueno, voy a hablar sobre la unidad 2, el psicoanálisis y la vida interna. Freud fue el primero en afirmar que somos completamente conscientes de lo que hacemos. Existe un inconsciente que guarda nuestras heridas, deseos, emociones reprimidas y muchas veces se manifiesta sin que nos demos cuenta. Yo lo vi en cuanto noté que a veces reaccionaba con enojo o con tristeza por cosas pequeñas. Después entendí que no se trataba de lo que acaba de pasar, sino de algo más profundo, de algo que venía de antes. Eso es el inconsciente hablando. Freud ayudó que que lo que callamos también nos habla, solo que en otro idioma. El de los sueños, los lapsus, sus reacciones automáticas. Lo que no se dice con palabras se dice con el cuerpo. Estructura de personalidad. Freud explicó que nuestra personalidad se divide en tres partes. El ello, que representa el impulso, los deseos. El yo, que envía, evalúa la realidad. Y el super yo, que encarna la moral y las normas. En mí esa lucha se da todos los días. Una parte quiere descansar, otra me recuerda mis responsabilidades y otra me empuja a hacer todo bien. Vivir es equilibrar esas tres voces internas. Entender que hizo ser más compasiva conmigo misma, ya que veo mis contradicciones como debilidades, sino parte de mi naturaleza humana. Sueños y actos fallidos. Freud decía que los sueños son la vía de acceso al inconsciente. Lo que no decimos despierto, los decimos dormido. A veces sueño que pierdo cosas, pero estoy preocupada. O, o que me quedo
sin voz, cuando tengo miedo de expresar algo. También están los actos fallidos, como decir el nombre de alguien sin querer. Eso no es simple error, es el inconsciente asomándose, mostrando algo que queríamos ocultar. Estos conceptos me hirieron. Ver lo que todo en nosotros tiene un sentido. Incluso lo que parece un error tiene un mensaje, solo hay que aprender a escucharlos. Autores después de Freud, Carl Jung habló de lo simbólico y de los arqueotipos, arqueotipos universales. Decía que todos compartimos una mente colectiva llena de historias, llena de símbolos, el héroe, la sombra, la madre. Por eso nos identificamos con historias de lucha y transformación. Yo también lucho conmigo misma. Todos tenemos una sombra que nos reta a crecer. Alfred Adler propuso que lo que nos mueve muchas veces en el deseo de sentirnos suficiente cuando sentimos que nos falta algo. Buscamos superarnos. A mí me ha pasado. Mis ganas de mejorar nacen muchas veces al deseo de mostrarme que soy capaz. Karen Horney habló de la importancia del amor en la infancia. Si no recibimos cariño, crecemos buscando aprobación, alejándonos por miedo a ser rechazados. Yo he sentido esas tres reacciones y me di cuenta de qué forma en que amamos tiene raíces muy profundas. Eric Fromm, por su parte, dijo que todos buscamos libertad, pero también tenemos miedo a estar solos, tememos a estar solos. Y es verdad, a veces queremos volar, pero con la seguridad de que alguien nos espere. Después de estudiar estas unidades entendí algo muy profundo. No somos solo razón, ni solo emociones, somos historias, culturas, cuerpos, memoria y deseo. Todo lo que hemos vivido y también lo que callamos nos forma. La psicología me enseñó que somos un proceso en constante construcción. Somos lo que aprendimos afuera y lo que guardamos adentro, lo que decimos y lo que callamos. Y lo más bonito es saber que no estamos terminados. Cada día tenemos la oportunidad de crecer un poco más. Gracias por escucharme. Espero que este recorrido por las teorías del sistema de la psicología también te haya hecho pensar en tus emociones y en tu historia, porque conocerse es el final del primer paso para vivir en paz. Muchas gracias.